Bueno, buenas tardes a todos. Hoy voy a hablar de fórmulas del cálculo biométrico y también voy a hacer foco en algunos casos especiales, sobre todo ojo corto, ojo largo y en post cirugía refractiva. Es un tema pesado y es un tema que por ahí mete mucha matemática y muchos números y variables, así que intenté hacerlo lo más didáctico posible y llevarlo más como una especie de línea de tiempo, como para ir entendiendo qué aporta cada una de las nuevas fórmulas. Bueno, este problema del cálculo biométrico comienza o surge por primera vez cuando se hace la primera colocación de un lente intraocular, lo cual nos lleva al problema de hoy, que es cómo calcular la potencia de una lente intraocular para un ojo en particular y para cada ojo en particular, que nos permita alcanzar la emetropía postoperatoria. Como objetivo, nos ponemos un límite de 0,5 dioptrías más menos 0,5 dioptrías, que es lo que consideramos aceptable. Algunos autores aceptan hasta una dioptría, pero según el paper que estuve leyendo, solo cerca del 90% de las cirugías alcanzan este objetivo del 0,5. Y bueno, esto va a estar dado por una serie de factores. Por un lado, tenemos la técnica quirúrgica, en la cual no nos vamos a meter, pero sí me gustó esta cita de Hofer, que es el que hace la fórmula de Hofer y después hace Hofer-Q, que dice que sin entrar mucho en el tema de las técnicas quirúrgicas, es bastante válido aceptar que el éxito quirúrgico va a depender en parte de una buena y una correcta biometría, una buena queratometría, que nos permita, mediante una fórmula adecuada, calcular el poder dióptrico necesario de la lente intraocular. Bien, la mayoría de las fórmulas van a tener éxito en los ojos denominados normales, que van desde los 22 hasta los 24,5 centímetros, y van a empezar a fallar en todo lo que es largo axial extremo, sea ojos cortos u ojos largos. Bien, rápidamente hacer un veloz repaso de la óptica del ojo. El ojo va a estar compuesto por 2 lentes y 5 medios. Estos lentes van a ser la córnea y la lente intraocular, si es pseudofáquico, o el cristalino, si es fáquico, y vamos a tener distintos medios de transmisión: el aire, la córnea, el humor acuoso, la lente y el vítreo, cada uno con distintos índices refractivos. A su vez, la luz o la imagen tendrá que atravesar distintas distancias: el grosor de la córnea, la cámara anterior, el grosor de la lente y el grosor de la cámara vítreo. Conociendo cada una de estas potencias, cada uno de estos lentes y cada una de estas distancias, vamos a ser capaces de calcular la lente necesaria para cada ojo. Bien, las fórmulas se dividen, así a grandes rasgos, en dos grupos. Por un lado, fórmulas empíricas, que se van a obtener en base a análisis estadístico de casos reales, es decir, casos prospectivos. Y por otro, fórmulas teóricas, que van a calcular la refracción del ojo ya aplicando leyes de la óptica geométrica y no mediante el análisis estadístico. Bien, voy a hablar primero de las fórmulas empíricas, pero no necesariamente porque hayan sido las primeras, sino por una cuestión de orden. Las fórmulas empíricas, como bien dije, se desarrollan en base a estudios retrospectivos y análisis de datos, y surgieron para dar respuesta a esta variabilidad que teníamos en las potencias finales del implante, que van a estar explicadas por principalmente el largo axial y la queratometría, que eran los factores que más se utilizaron en estas fórmulas. La primera en hacerse conocida es la SRK, que tiene ese nombre por sus autores, Sanders, Redlaf y Kraft, y después aparece más adelante a lo largo del tiempo. Esta fórmula asume una relación lineal entre la longitud axial y la potencia de la córnea, por lo cual la potencia del LIGO estaría dada por una constante para cada modelo de lente, 2.5 veces menos 2.5 veces la longitud axial menos 0,9 veces la queratometría. Esta fórmula va a funcionar bien en los ojos con longitud media, pero en los casos extremos va a fallar. Como se descubre que falla, el siguiente paso en las fórmulas empíricas es la SRK2, que tiene una modificación, la cual agrega un factor de corrección, sobre todo para los casos más extremos. Acá vamos a ver cómo en la primera no hay factor de corrección y en la segunda sí, y ese factor de corrección termina agregando unas 3 dioptrías en ojos muy cortos y termina restando en ojos muy largos, en un intento de equiparar estos extremos. Y lo que empieza a ocurrir con esta fórmula es que, si bien mejora un poco en los extremos, en las diferencias pequeñas entre cada uno de los subgrupos vamos a tener problemas. Por ejemplo, en un ojo de 20,95 milímetros, el factor que le sumaríamos es de 2, por lo cual prácticamente quedaría de 23 dioptrías, mientras que un ojo con
con 0,1 centímetros más largo, solo le agregaríamos una dioptría y te queda una diferencia de prácticamente una dioptría en muy poca distancia de diferencia. Bien, las fórmulas teóricas ahora van a calcular la refracción del ojo aplicando leyes de la óptica geométrica. El kit de la cuestión está en que nosotros tenemos que saber antes de la cirugía la posición que va a tener la lente intraocular dentro del ojo. Esto vendría a ser la profundidad de la cámara anterior postquirúrgica y se denomina Effective Lens Position, y sería esta distancia que vemos aquí. La Effective Lens Position es la posición del LIO respecto a la córnea, sobre todo a la cara posterior de la córnea, y es la única variable que no podemos medir, y la tenemos que estimar mediante las fórmulas, que son estas fórmulas teóricas. Bien, vamos a tener 4 generaciones. La primera aparece en el 67, considera la Effective Lens Position como un valor constante para cada modelo de lente, y no va a variar según la longitud axial. El problema que se descubrió en esta generación es que al considerar igual para todos los ojos largos iban a quedar hipercorregidos y los ojos cortos hipocorregidos. Si hubieran caído en desuso, lo que nos permitió esta generación es deducir que el valor de la profundidad de la Effective Lens Position debía calcularse en función del largo axial. Lo cual nos lleva a la segunda generación, en el 80, que entra muy en juego la ecografía. Ahora sí intentan correlacionar el ELP con el largo axial, y si bien mejoraron ligeramente la capacidad predictiva, nos encontramos con un punto de inflexión en cuanto a lo metodológico. Necesitamos más herramientas para mejorar la predicción y la predictibilidad. Entonces, vuelven a fallar con longitudes axiales largas, y como nacen al mismo tiempo que las empíricas, pierden un poco de lugar, y durante la década del 80 las más importantes son las empíricas y no las de segunda generación. Un ejemplo es la Hofer original. Ya la tercera generación sigue siendo usada hoy en día. Vamos a tener que el ELP varía en función del largo axial y de la queratometría, y nos permite entender que a mayor K, es decir, al tener una córnea más prolata, vamos a tener el vértice de la córnea más alejado del lente, por lo cual el ELP va a ser mayor. Y si tuviéramos una córnea más plana, la ELP sería menor. La Holaday 1 es la primera en introducir estos factores, y además pone el concepto de surgeon factor y de grosor retiniano. El surgeon factor va a ser la distancia entre el plano del iris y el plano del alío, que va a depender un poco de la técnica quirúrgica y de cada uno de los cirujanos, y también va a considerar el grosor retiniano como una constante de 2 milímetros. Acá vuelve a aparecer la SRKT, que tiene como diferencia que en vez de considerar el grosor retiniano como una constante, también lo calcula como un valor dependiente del largo axial. Estas fórmulas siguen teniendo vigencia y siguen siendo usadas hoy en día. También podemos resaltar la Hofer Q, que en vez de utilizar una relación lineal, va a utilizar una relación sigmoidea, por lo cual va a comportarse distintos en los extremos de los largos axiales. Y la Haigis, que alguna parte de la bibliografía lo nombra como de cuarta generación, considera que más o menos todas las fórmulas de tercera utilizan la misma constante porque derivan de una misma fórmula original. Y afirma que una sola constante no puede definir a todos los lentes, entonces utiliza un mecanismo distinto. Además, lo que tiene de revolucionario esta fórmula es que no utiliza la queratometría, por lo cual va a tomar relevancia post cirugía refractiva. Lo vamos a hablar más adelante de la cirugía refractiva. Cuarta generación, básicamente lo que hacen es ir poniendo cada vez más en juego nuevas variables. Esto va muy de la mano de la aparición de la interferometría óptica, que es la base que utiliza el IOL Master, y surgen dos fórmulas bastante importantes. La Olsen, que utiliza 4 variables: largo axial, queratometría, profundidad de la cámara prequirúrgica y grosor de cristalino, y la Holaday 2, que además suma la distancia blanco-blanco, la refracción y la edad del paciente, obteniendo hasta 7 variables que van a intentar dar una respuesta más precisa a las longitudes extra cortas y extra largas. Bueno, eso en general. Ahora vamos a pasar a mediciones en situaciones especiales, haciendo especial mención en ojo corto, ojo largo y post cirugía refractiva, ya sea LASIK, LASEK o PRK. Bien, en los ojos cortos,
vamos a tener que los errores refractivos suelen deberse a dos factores. Primero, al estimar el ELP suelen cometerse errores, y también a la hora de medir el largo axial. El effective length position estimada normalmente tiende a ser menor que la real en ojos cortos, lo cual nos induce un error hipermetrópico, por lo cual tenemos una lente menos potente y el paciente tiene que usar gafas. Uno de los factores que pueden influir en esto es medir la longitud axial mediante una biometría de contacto que comprime el ojo, y al ser ya el ojo corto, este es porcentualmente mucho más grave e induce a factores mucho erróneos, mucho mayores que en ojos de longitud normal o largos. Por lo cual, para ojo corto suele recomendarse Holaday 2, Hoffer Q o Haigis, que se especializan y dan mejores resultados en esta clase de ojos. Bien, en ojos largos, los errores los solemos encontrar en la queratometría, que muchas veces la realizamos con lentes de contacto puestos o que no han sido retirados con el tiempo suficiente, por lo cual se aplana la córnea y se altera la queratometría previa y se hace un cálculo erróneo. O a la hora de medir largos axiales podemos tener estafilomas posteriores que son característicos de la miopía magna, o mala fijación, culpa de la miopía, o una endotropía que puede introducirnos a errores en la medición de las longitudes. Además, la bibliografía no estaba muy clara en cuanto a por qué, pero hay una baja precisión de las fórmulas para lentes divergentes, que tienden a fallar sobre todo en ojos muy largos, y por eso se utilizan factores de corrección. Se recomiendan Holaday 1, para largos axiales de entre 24 y 26, y SRKT toma valor cuando las longitudes axiales son mayores a 26 centímetros. Bien, un caso que va a tomar cada vez más relevancia es la cirugía refractiva. Si bien es un problema hoy en día, tenemos una gran población que se somete hoy en día a cirugía refractiva y es una población joven, por lo cual en un futuro la mayoría de los pacientes que se sometan a cirugía de cataratas, a su vez, van a haberse sometido a una cirugía refractiva. Entonces, está tomando cada vez más importancia esta discusión. La discusión va a tener base en que la córnea tiene dos superficies, una anterior y otra posterior. Normalmente, estas son paralelas y se correlacionan linealmente. Tras una cirugía refractiva, la córnea anterior puede ser menos potente o más potente, depende de qué cirugía hayamos sufrido, pero la posterior permanece estable. Entonces no se relacionan linealmente. Bien, todas las fórmulas de tercera generación, excepto Haigis, calculan la effective lens position en base al largo axial y a la K, y nosotros vamos a tener alteradas las queratométricas. Por lo cual, usar una fórmula estándar va a producir errores que son hipermetrópicos en ojos que estén operados de miopía y errores miópicos en ojos que estén operados de hipermetropía. Bien, hay distintas soluciones, ninguna de ellas es perfecta, pero lo ideal es utilizar un método de la doble K, en la que necesitamos la K previa y la K postoperatoria, que nos sirve. La previa para calcular la effective lens position, y la postoperatoria se usa como potencia de la córnea para cada una de estas siguientes fórmulas: Holaday, Hoffer Q y SRKT. También contamos, sobre todo en los YOL Master más actualizados, con la fórmula de Haigis L, que no utiliza la queratometría y tiene un factor de corrección diseñado para ojos que han sometido a LASIK, a PRK o a LASIK. Y una última opción que se está usando mucho, sobre todo con las nuevas tecnologías, en especial el Pentacam, que es que permite medir la potencia de la córnea anterior y posterior utilizando el Pentacam, lo que nos calcula la SIM-K, que también puede ser de utilidad. Bien, entonces, como consideraciones finales, la fórmula perfecta no existe. Estos son instrumentos perfectibles que, cuando son aún siendo utilizados con el mayor de los cuidados, pueden llevar a resultados erróneos. Esto se le debe comunicar al paciente, que aún realizando todos los procedimientos puede quedar una pequeña diferencia refractiva y puede ser necesario un pequeño lente de descanso. Y es muy importante utilizar la fórmula adecuada para el ojo adecuado. Encontré un estudio de Prager en el 2006 que recomienda utilizar en ojos cortos Holaday 2, Hoffer Q y Haigis; para ojos medios, Holaday 1, Hoffer Q y SRKT, aunque en ojos medios no hay muchas diferencias; y en ojos largos, SRKT y Holaday 1. Como ya hablamos, para la cirugía refractiva, Haigis L y Hoffer Q. Y si bien cada una de estas opciones tiene ventajas, también tiene desventajas y ninguna es perfecta, y eso es algo muy importante para aclarar al paciente antes de la cirugía.
porque si se lo decimos antes y lo aclaramos, dejamos bien en claro cuáles son los niveles de conocimiento y incertidumbre de cada una de estas fórmulas. Bien, acá está un poco la bibliografía que usé, les adjunto el link, y bueno, eso sería todo. No me quería meter mucho con la parte matemática y la parte física de cada una de las fórmulas, por si va a ser medio pesado, así que quedó así. Está bien. Muy bueno, Rodrigo. Rodri. Bueno, gracias. Está muy buena la clase, gracias, Rodrigo. Clarísimo. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Una pregunta, ¿el reflejo blanco-blanco, de dónde lo tomas? El reflejo blanco se toma, blanco-blanco, perdón, se toma aquí. Va desde, en la parte central, se mide desde la cara anterior de la córnea hasta la cara posterior. Vendría a ser la distancia Bien. entre las dos caras de la córnea. Bien, perfecto, gracias. De nada. Bueno, Súper bien, Rodri. gracias, Noé. Rodri. Bueno, eso sería todo. Sí.